Estamos en el tema 6 dentro de teoría de recursos, lengua, que es el último apartado. Y ahí en lengua, pues vamos a ver este que nos queda de los complementos del verbo, complemento de régimen, complemento del predicativo y complemento agente. Bueno, al igual que siempre que hemos estado trabajando con la sintaxis, especialmente a partir del análisis de las frases, de las oraciones, vamos buscando esa ficha o cuadernillo, como queráis llamar, que llama de repaso sintaxis, ¿no? Aquí viene expresado justo el primero que tenéis en el listado de archivos, que es fotocopia, repaso, sintaxis. De ahí, y vuelve a salir una vez más esto que ya hemos visto alguna que otra, alguna que otra. Ah, esta ficha o cuadernillo, como digo, pues bueno, cubre todo, porque de hecho, por ejemplo, hay este primer cuadro, si recordáis, era como un repaso, ¿no? de la estructura de los sintagmas. Lo que pasa que, bueno, ya en este análisis que empezamos a hacer al final del anterior trimestre, ya no teníamos por qué indicar el sintagma. Luego venía una guía, si recordáis, de cómo analizar una oración simple. Bueno, es como un poco más completo o con más información en este tipo de análisis. Habría que dar más información que el que nosotros hacemos aquí, pero bueno, puede ser perfectamente, puede ser, como digo, una guía, ¿no? De qué pasos hay que seguir. Y a partir de la siguiente página, pues ya complemento, una vez pasado el sujeto, complemento del verbo y demás. Recordad que vemos el directo, este complemento que normalmente se situaba justo detrás del verbo, que para saber si era complemento directo ese sintagma nominal o preposicional, había que sustituirlo por lo, la, los, las, y si era así, si tenía sentido sustituirlo, eh, pues era complemento directo. Decíamos, insisto, sintagma nominal, normalmente referido a una cosa, o un sintagma preposicional con la preposición a, solamente con la preposición a y hablando de personas. Como saludé a mis tías, las saludé. Luego teníamos el indirecto, en el que se presentaba normalmente como un sintagma preposicional con a o para y un nombre de persona, es decir, ese sintagma nominal, ese sustantivo eh, que acompañaba a o para en el complemento indirecto, era siempre referido a persona o a personas. U otra forma de presentarse, que era, entre comillas, menos común, era a través de un pronombre, como de un pronombre átono, me, te, le, etcétera, etcétera. Y decíamos que si yo identifico a un sintagma preposicional o a uno de estos pronombres y creo que puede ser complemento indirecto, lo que tenía que hacer era sustituirlo. Había dos pruebas. Una de ellas era sustituirlo por le o les, dependiendo de si era singular o plural, o bien preguntar al verbo a quién o para quién. Porque el completo indirecto decíamos que era quién o quienes se beneficiaban de alguna manera de la acción, quienes recibían o se veían afectados por las consecuencias de la acción. Así que si le regalé un libro a la abuela, y yo creo que a la abuela, porque primero porque hay un complemento directo que es un libro. A la abuela, que es un complemento, es un síntoma proposicional, empieza por a. Ya, además el sustantivo se refiere a una persona, pues puede ser complemento indirecto. Pues bien, si lo sustituyo por le o les, en este caso por le, y tiene sentido, sería indirecto. Le regalé un libro. ¿Ok? O bien, puedo hacer la pregunta al verbo. ¿A quién regalé un libro? A la abuela. Pues complemento indirecto, ¿no? Que era de las dos opciones para confirmar si se trata de un complemento indirecto son válidas, ¿vale? Yo decía, como sugerencia a la hora de analizar cualquier oración simple, oración sencilla de un solo verbo, que cuando pasarais ya a la fase de analizar o de determinar los complementos del verbo de esa oración, de ese predicado, siguierais cierto orden. Primero, ¿qué os recomendaría? Buscad si hay complemento directo o no. Cuando una vez que pasaba esto, tanto si hubiera como si no, el siguiente paso que yo recomendaba, mirad si hay complemento indirecto. Analizábamos y vemos si hay o no hay. Y el tercer paso es, una vez que ya has visto si hay o no hay directo e indirecto,
busca ya cualquier otro complemento, porque si sustanciales, que si predicativos, que vamos a ver hoy. ¿Por qué? Porque de esta manera, siguiendo ese orden, hay menos posibilidades de equivocarse, menos posibilidades de que se os pase un directo o un indirecto, ¿vale? Insisto, no, pues como todo lo que venimos viendo un poco del modelo que presentamos aquí a la hora de analizar oraciones, es una sugerencia, ¿no? Pero si seguís ese orden a la hora de analizar los complementos del verbo, primero ver si hay directo, segundo ver si hay indirecto y a continuación cualquier otro complemento, os puede ayudar bastante, como digo, para evitar errores o que se os pase alguno de esos dos complementos importantes. Vimos también el atributo que primero solo se podía presentar en oraciones de predicado nominal, es decir, cuando el núcleo del predicado fuera ser, estar o parecer, no era posible en otro tipo de oraciones, y que se solía presentar en forma de sintagma nominal o sintagma adjetival, en forma de un adjetivo o de un nombre, ¿no? Y yo dije que cuando identificase un predicado nominal, inmediatamente miraseis detrás del verbo, porque si detrás del núcleo del predicado, detrás del verbo, había o un nombre o un adjetivo, entonces eso era el atributo, ¿no? Era casi que en el 90% de las ocasiones en el que aparece un predicado nominal, podría decirse, va a haber un atributo. Pedro parece triste. Triste, adjetivo, parecer del nominal, atributo. Mi amigo es bombero. Bombero es un sintagma nominal. Es predicado nominal, por lo tanto, atributo. Hay una serie de pruebas, sustituirlo por lo, que no siempre funciona bien, eh, o eliminarlo, quitarlo de la frase y la frase queda sin sentido, queda o le falta como si le faltara información, pues también es atributo, ¿vale? Pero insisto, una vez que veáis que que es un predicado nominal y veáis ese sintagma adjetivo a lo nominal detrás de la forma de ser, estar o parecer, no hay que hacer muchas más pruebas porque casi que al 100% será atributo como digo. ¿Vale? Bueno, y hasta ahí un poco, bueno, perdón, los circunstanciales, ¿no? Que esos eran, que podían presentarse bajo cualquier forma, adjetival, nominal, adverbial, preposicional. Lo más común es que fueran adverbiales o preposicionales, pero también se podía presentar en forma de los otros dos sintagmas y había de diferentes categorías, diferentes tipos, de acuerdo a la circunstancia, al detalle, a la información que nos proporcionara sobre la acción del verbo, porque los complementos del verbo y especialmente los circunstanciales se refieren al verbo. Entonces, pues, es que nos explica cómo se hace la acción de modo que nos explica o nos indica el circunstancial con quién se hace esa acción de compañía, que nos dicen cuál es el propósito por el que se hace eso, de finalidad, etcétera, etcétera, ¿vale? Y además que recordad también que decíamos que eran bastante flexibles, en el sentido de que a lo mejor un mismo complemento circunstancial podríamos identificarlo como dos categorías diferentes, con dos categorías diferentes, y no habría ningún problema, ¿no? Porque habría ahí una cuestión un poco de interpretación. Bueno, pues ahora sí, esos serían los complementos que vimos y que posiblemente las oraciones que vayamos a ver hoy salga algo. Pero vamos a ver esos tres nuevos que son respecto del directo, del indirecto o del circunstancial, un poquito menos comunes. Es decir, no es que no aparezcan nunca, pero los que hemos repasado ahora brevemente y que ya vimos en su momento son como más comunes. Es decir, aparecen con mucha mayor frecuencia. Bueno, el primero es el complemento predicativo. El complemento predicativo, que se presenta como un sintagma adjetival o un sintagma nominal, es aquel complemento que me está contando algo, me dice algo, me especifica una cualidad, una propiedad, o bien del complemento directo o bien del sujeto. ¿Vale? Es decir, va a ser o un sintagma nominal o un sintagma adjetival que se conecta o con el complemento directo o con el sujeto, con uno de los dos, no con todos los dos a la vez, con uno de los dos, y me dice algo de ese sujeto, me dice algo de ese complemento directo. Cuando yo digo me dice algo, pues una propiedad, una cualidad, una característica, algo que me informe, que me dé más detalles sobre
ese sujeto o sobre ese complemento directo. Solo aparece, como dice, en el predicado verbal. No, aunque ponía ahí, ¿no? Una de las pruebas que es la sustitución, ¿no? Yo nunca estoy muy de acuerdo. ¿Por qué? Porque ahí dice, sugiere, para comprobar si se trata de un complemento predicativo, sustituirlo por así. Lo que ocurre es que hay muchos casos de frases de tal en el que hay un complemento predicativo y en el que esa sustitución no funciona. Entonces, bueno, está ahí, por si a alguien le sirve, yo comiendo más bien que no, pero bueno, que se puede utilizar. ¿Cuál es entonces la prueba definitiva? Bueno, por lo primero, identificar ese sintagma nominal o adjetival y probar esa conexión, determinar a quién se está refiriendo, de quién está hablando, del directo, del sujeto. Y si ya veo o quiero ver que hay una posible conexión, ¿ok? La prueba definitiva que me dice que va hablando o del complemento directo o del sujeto es que concuerden en género y número con ese sujeto y con ese complemento directo. ¿Vale? Entonces, esa sería un poco la forma de ver. Insisto, un sintagma adjetival o nominal, que por lo que me dice la frase y demás, veo que va conectado o con el directo o con el indirecto. Para comprobar eso, y por lo tanto, para confirmar que se trataría de un complemento predicativo, yo lo que haría es comprobar si ese sintagma adjetival o nominal, que yo creo que es el predicativo, concuerda en género y número con el sujeto o con el complemento directo. ¿Vale? Por ejemplo, dice, los tripulantes acabaron agotados. En este caso yo identifico agotados que es un sintagma adjetival. Bueno, no puede ser ni directo, ni indirecto, ni nada de eso. ¿De quién me está hablando agotados? ¿No? Porque bueno, los adjetivos siempre se tienen que referir a un sustantivo. Pues agotados, el único del que me pueden hablar, el único con el que se pueden conectar es con el sujeto. Ese adjetivo se conecta con el sujeto, porque insisto, siendo un adjetivo solo puede ir hablando o solo puede ir conectado refiriéndose sustantivo, pareciera que es complemento predicativo. Bueno, pues hago la prueba final, que es, ¿concuerda en género y número con ese sujeto al que yo creo que se va refiriendo? Tripulante, masculino plural, agotado, masculino plural. Por lo tanto, complemento predicativo. El siguiente, ese lo vamos a hacer en la pizarrita para que lo vayamos viendo. Eligieron delegada Carmen. Pues así vamos recordando cómo era el análisis de estas Pero Javi, oraciones. es casi igual que el complemento circunstancial, ¿no? De, Fíjate, Javi, esa es una buena pregunta, porque es verdad que a veces uno dice, pero podría confundir con el circunstancial de modo, ¿no? Pero lo que te hace ver que no es que este predicativo, Javi, habla, se refiere, está conectado a un sustantivo que es el sujeto o el adjetivo, mientras que el circunstancial de modo hablaría del verbo. ¿Vale? Es vale, decir, se estaría refiriendo sobre todo al verbo. Es decir, vale, me diría algo de la acción. Y además, los adjetivos, aunque es posible, pero se presentan de manera mucho menos común como circunstanciales que los adverbios, ¿no? Entonces, eh, para distinguirlo, es decir, para no confundirlo entre de modo y predicativo, cuando yo identifico este adjetivo, por eso digo que lo primero es ver de quién habla, de quién me dice algo. Y la prueba para saber de quién me habla o de quién me dice algo, para confirmarlo, es que concuerden en género y número. Cuando es un circunstancial, no se refiere a alguien, sino se refiere a la acción, ¿vale? Se refiere a vale. la acción. Entonces, ahí, como digo, a través de ese, un poco de esa reglita, podríamos ver esa idea, ¿vale? Esa diferencia entre el Vale, por ejemplo, circunstancial. entonces, si fuese, por ejemplo, Juan y Raúl corren rápido, ese rápido sería complemento circunstancial, ¿no? Claro, porque, mira, es un muy buen ejemplo. Bueno, ellos corren rápido, ¿no? Claro, ¿por Sí, qué? ellos Porque corren rápido. ese rápido, como tú estás diciendo, que, fíjate, o sea, la forma es la del adjetivo, pero en realidad ahí funcionaría como adverbio. Pero bueno, eso no pasa nada. Aquí tú dices, ellos corren rápido, uno dice, jope, pues ese tiene, no sé si es de modo o predicativo. Es de modo, porque está conectado con la acción, pero lo que además te confirma eso que me está diciendo Javier es que rápido no concuerda en género y número con ellos.
Si fuera predicativo, ¿vale? Es decir, si estuviera conectado con el sujeto, rápido tendría que ser rápidos. Es decir, claro. tendría que tener masculino plural. Pero como no, no va conectado. Y como tú dices bien, ahí está hablando de la acción, Vale, de que la acción se produce rápido. Y entonces sería efectivamente circunstancial. ¿Vale? vale, Por eso gracias. digo que de entrada uno a lo mejor cuando está analizando empieza a analizar y dice, ah, bueno, me parece, creo, no sé, que está conectado con el verbo o que me está conectado con el sujeto. Entonces, haciendo la prueba, concretamente, si yo creo que está conectado con el sujeto, insisto, si creo que es complemento predicativo, que concuerden en género. Que concuerdan en género y número, predicativo. Que no, pues entonces será de modo, ¿vale? Vale, Ok. Bueno, pues vamos a analizar ese el otro caso, la otra forma en la que se puede presentar el complemento predicativo, que es a través de, o en forma de sintagma nominal. A ver, el ejemplo era, eligieron delegada a Carmen. Vale, pues eligieron delegada a Carmen. Vale, bueno, pues recordad que cómo era un poco el proceso, ¿no? Para analizar, y era, primero buscamos el sujeto y su núcleo y el predicado. Aquí no hay nada que funcione como sujeto, pero hay sujeto, quiere decir que es el sujeto omitido. En este caso, ellos, porque ellos eligieron. Bueno, por eso quiere decir que todo lo que tenemos aquí era predicado. Recordad que los predicados pueden ser verbales o nominales, nominales si es ser, estar o parecer, verbales si es cualquier otro. Como el núcleo del predicado es eligieron, pues aquí es predicado verbal. Y los predicados verbales tenían su apellido. Transitivo si había complemento directo, intransitivo si había, como digo, si era indirecto. O sea, si no había directo, perdón. Eligieron delegada a Carmen. Vale, pues vamos a seguir, ¿no? Esta recomendación que yo decía de ver primero si hay directo, ver si hay indirecto y... Bueno, de delegada y a Carmen, que eso es lo que me queda, eh, pareciera que sí que podría haber algún complemento directo. Recordad que el complemento directo es o un sustantivo que nos indica algún objeto o demás, o un sintagma preposicional que empieza por A y habla de una persona. Bueno, no hay ningún sustantivo que sea como un objeto o un algo, pero ahí tenemos a Carmen, que es un sintagma preposicional, empieza por A y tiene un sustantivo como término, ¿no? Como nombre ahí en el sintagma. Bueno, pues voy a hacer la prueba porque pareciera que es complemento directo. La eligieron delegada. Ah, pues sí que tiene sentido, ¿no? La eligieron delegada. Pues ya tengo algo quitado. A Carmen, complemento directo. Lo he identificado, he hecho la prueba de sustitución, la eligieron, pues complemento indirecto. Y por lo tanto ya podemos poner que el predicado verbal es transitivo. Y me queda delegada. ¿Puede ser indirecto? Pues no, porque no es un sintagma preposicional que empiece por a o para, no es ni un pronombre átono. Bueno, pues entonces, como hemos descartado ya que sea indirecto, cualquier otro complemento. Es un sustantivo, que es un poco raro para ser complemento circunstancial. Mm, ¿De quién está hablando? Delegada. Pues parece que estaría hablando de Carmen, ¿no? Que es la que va a ser o la que es delegada. Ajá. Vale, un sustantivo, habla de un complemento directo. ¿Puede ser predicativo? Vamos a confirmarlo. Sí, ese complemento predicativo, ese sintagma que yo creo que es complemento predicativo, insisto, funciona o tiene, mejor dicho, el mismo género y número, concuerda con el complemento directo. El complemento directo es femenino singular, delegada es femenino singular, pues cumple todas las condiciones, pues complemento predictivo porque me dice algo del complemento directo, concuerda en género y número, y así terminaríamos ya tendríamos este análisis. ¿Vale? Otro, por ejemplo, antes de pasar al siguiente complemento,
Eso sí, que no sé. Los estudiantes subieron la montaña enérgicos, eso, con energía, ¿no? Enérgicos. Vale, bueno, pues volvemos a lo que he dicho antes de cómo es el análisis, ¿no? Lo que yo proponía a la hora de hacer el análisis. Bueno, pues los estudiantes, sintagma nominal sujeto, ¿vale? Sujeto y el predicado y sus núcleos. Pues aquí sí lo tenemos expreso, sujeto expreso, y marcamos estudiantes como núcleo. A continuación, todo lo que me queda es el predicado. Como el núcleo es subieron, pues será un predicado verbal, es decir, tendré que ver si hay ah, completo y directo o no. Vale, me queda la montaña, enérgicos. A ver, la montaña, bueno, subieron la montaña, uy, esto me suena mucho a directo, ¿no? Porque es un síntoma nominal, se refiere a un algo. La subieron, ¿ok? No dudo más, complemento directo y es transitivo. Y ahora me queda enérgicos, que es un síntoma adjetival. Hemos dicho siempre que aparezca un síntoma adjetivo o un adjetivo, hay que ver a quién se refiere, a qué sustantivo se refiere. Enérgicos, a la montaña no, la montaña enérgica no, a Estudiantes. a los estudiantes, ajá. Ok, entonces se refiere al sujeto, es una síntoma adjetival, puede ser un predicativo. ¿Tiene el mismo género y número? Ajá, masculino plural, pues no dudo más, complemento predicativo. ¿Vale? No, pues estas son las dos formas en las que se pueden presentar, o bien a través de un sustantivo, perdón, sí, de un sustantivo o a través de un adjetivo. ¿Vale? Bueno, a ver, la clave, y que siempre es un poco el primer paso más complicado, es eh, intentar decidir, ah, pues yo creo que esto que me estoy aquí, este síntoma nominal, adjetival, preposicional, el que sea, es tal complemento. Y luego comprobarlo, ¿vale? Siempre un poco ese primer paso es el más complicado. Bueno, pasamos ahora a los dos que nos quedan, que, o sea, en este orden estamos siguiendo predicativos de régimen y agente. Vamos también un poco descendiendo en la frecuencia con la que aparecen. Bueno, complementos de régimen aparecen menos frecuentemente que los predicativos. Además son bastante particulares estos complementos de régimen. Bueno, lo primero es que se presentan siempre como un sintagma preposicional. Eso tampoco tiene por qué ser tan extraño. Los complementos de régimen, esa particularidad de la que hablaba es que, bueno, van siempre detrás del núcleo del predicado. Es decir, si yo, ya para ir viendo cómo podemos identificarlo, si yo tengo un núcleo del predicado verbal y justamente detrás me encuentro un síntoma preposicional, alerta porque lo más probable es que sea complemento de régimen. Tenemos las comprobaciones que decimos y ya veremos, ¿vale? Porque es un tipo de complemento, un tipo de información, insisto, que va muy unida al verbo y que sin esa información, la acción, el evento, lo que indica el verbo, no llegaremos a entenderlo de forma. Es decir, es como hay como una especie de unión que no se puede romper entre el núcleo del predicado y ese sintagma preposicional, ¿vale? Cuando yo más o menos lo identifico, creo que se trata de un complemento de régimen, la mejor manera, casi que la única, de comprobar que se trata de complemento de régimen es sacarlo de la frase, eliminarlo, y si lo que me queda de ese predicado, de esa frase, tiene sentido, entonces no es complemento de régimen. Pero si al sacar ese sintagma preposicional le falta información a la frase, no la entiendo bien, entonces se trataría de un complemento de régimen. Si yo digo, me arrepiento de todos mis errores, bueno, el sujeto es nítido y tal, me arrepiento de todos mis errores, que sería el predicado, y además tengo como núcleo, me arrepiento, arrepentirse, nominal. Ok, detrás, inmediatamente detrás, viene un sintagma preposicional. Cuidado, me han dicho que si detrás justo del verbo, del núcleo del predicado, hay un sintagma preposicional, hay muchas posibilidades de que sea completo de régimen. ¿Cómo lo compruebo? Lo saco de ahí, el complemento preposicional, lo saco de la frase y a ver qué me queda, si tiene sentido completo o no. Me arrepiento.
Lo que ocurre es que me arrepiento, el que te escucha o el que leyera esa frase está esperando que le digas de qué te arrepientes, ¿vale? Es decir, cuáles son esas acciones por las cuales ahora te echas atrás. Pues entonces sería un complemento de régimen. Igual que confío en tu talento. Confío. Ajá. Pero dime más, ¿en qué? Porque confiar no es que confías, sino confías en algo. Eso sería, por lo tanto, un complemento de régimen, ¿no? Y sería la prueba para identificar. Mira, si volvemos un momento al aula virtual, a la sección de lengua, veis que estamos otra vez al final, ¿no? de la sección, en los archivos PDF. El último dice verbos que llevan complemento de régimen. Bueno, esto suele ser habitual que en las gramáticas, los libros, etcétera, diferentes métodos, nos muestren o os den una serie de listas en donde aparecen los verbos que llevan complemento de régimen y que son los más usuales, los más comunes, ¿vale? Por supuesto, esto no hay que ni aprendérselo de memoria ni nada. Oye, que cuando estéis preparando el análisis, lo tenéis al lado, le echáis un vistazo. Cuando creéis que hay un posible complemento de régimen y queréis, aparte de la prueba, como digo, de eliminarlo y tal, queréis comprobar 100% que se trata de un complemento de régimen, podéis acudir a esta lista, que de repente ese verbo de esa frase está aquí, ¿vale? Pero bueno, aquí se reúnen, como digo, los más comunes. Pero sí hay algunas otras, aparte de la utilidad, insisto, de tener este listado, ¿no? Para echar un vistazo y demás. También hay una serie de características, de elementos que podemos sacar de aquí que nos pueden ayudar. Por ejemplo, un complemento de régimen, las preposiciones más comunes con las que empieza un sintagma preposicional que funciona como complemento de régimen son, como dicen ahí, a, con, de y la preposición en. ¿A ver, son las únicas? No. Pero, no sé, un altísimo porcentaje de los complementos de régimen van a ser con a, con, de o en. Y eso además se puede comprobar en la lista. Y otra cosa que también podemos aprender o sacar concluir de esta lista es que muchos de esos verbos de régimen son verbos que llamamos pronominales, es decir, que se tienen que conjugar con una preposición. Mirad, abstenerse de, acordarse de, adaptarse a, beneficiarse de, conformarse con, etcétera, etcétera. Hay muchos verbos pronominales en los que ese pronombre me, el te, el se, no es otra cosa, sino que va con el verbo, no tiene otro significado, sino que el ir con el verbo. Pues muchos de esos verbos pronominales, insisto, verbos que se conjugan necesariamente con un pronombre personal, también son susceptibles, pueden llevar en muchísimas ocasiones complemento de. Es decir, que como veis tenemos diferentes elementos que nos pueden ayudar a reconocerlo, que es un sintagma preposicional que va inmediatamente detrás del verbo, que si este sintagma preposicional empieza con a, de, con o en, puede ser complemento de régimen. Si el verbo es pronominal, puede ser complemento de régimen. Si está en este listado, es complemento de régimen. Y sobre todo la prueba, pues si queremos a lo mejor centrarnos en un solo y no tener tantos frentes abiertos, es que y yo creo que ese síntoma preposicional es complemento de régimen, sacarlo de ahí, sacarlo de la frase y ver qué es lo que me queda. Si lo que me queda tiene sentido incompleto, le falta algo, complemento de régimen. ¿Vale? Vamos a analizar aquí eh, los profesores han hablado de la protesta mucho. Profesores han hablado de la protesta mucho. Bueno, pues sujeto, predicado y los números. Vale, los profesores, pues eso sería el sintagma nominal, es decir, sería el sujeto expreso, cuyo núcleo es profesores. ¿Ok? Y el resto han hablado de la protesta mucho, pues el predicado, que además tiene que ser un predicado verbal, porque el núcleo es han hablado. Vale. Me quedaría de la protesta mucho. De la protesta, ajá.
Es un sintagma preposicional y va inmediatamente detrás del verbo. Empieza por D. Mm. Bueno, el verbo no es pronominal, pero bueno. Es decir, pareciera por las dos primeras características que he dicho que, hombre, tiene puntos para ser complemento de régimen. ¿Cómo lo compruebo definitivamente? Saquemos a de la protesta, ¿vale? Y a ver qué me queda. Los profesores han hablado mucho. Esto puede ser un poquito ambiguo, ¿no? Pero si lo tuviéramos en un contexto más amplio, al quitar de la protesta, seguro que estaremos viendo que me falta información. Han hablado, pero ¿de qué? Porque están reunidos, ¿no? Etcétera, y el tema a tratar era un tema de, o sea, al quitarlo, insisto, teniendo más referencia, ¿no? Veríamos que el significado, el sentido quedaría corto, es decir, que se quedaría incompleto. Por lo tanto, de la protesta sería un complemento de régimen. Y ya podría decir como predicado verbal que es intransitivo porque eh, no hay complemento directo. Y me quedaría mucho, un adverbio, que sería un circunstancial de cantidad. No, han hablado mucho. ¿Cuánto han hablado? Mucho. ¿Vale? Vamos con otro. Dependerá de su nota final. Vale. O sea, sujeto, predicado. El sujeto, depende. No hay nada que funcione como sujeto, por lo tanto es omitido y podemos decir él o eso o ella. Vamos a poner ella misma. ¿Ok? Y todo lo que me queda dependerá de su nota final, pues es un predicado, ¿no? Además, como el núcleo es dependerá, pues es un predicado verbal. Vale, que antes no lo he hecho en el anterior. Vamos a ver si hay complemento directo. Nada que responda a complemento directo. Complemento indirecto. Nada que responda a complemento indirecto. A ver cualquier otro complemento que. Tenemos un sintagma preposicional de su nota final, justo detrás del núcleo del predicado, del verbo. Mm. Voy a eliminarlo. Voy a hacer directamente la prueba, como yo digo, definitiva. Dependerá, dependerá. Ajá, pero aquí sí que claramente yo necesito saber más. Porque cuando hablamos de depender, tenemos que decir depender de qué. Eh, a- a- ¿Cuál es, digamos, qué condición hay para que la acción ocurriera, ¿no? Que es lo que viene a significar depender. Por lo tanto, de su nota final sería un complemento de régimen. Y el predicado verbal sería otra vez intransitivo. Esto que voy a decir no es exacto, pero lo habitual es que si hay un complemento de régimen no haya directo, ¿vale? ¿Ok? Aquí tenemos la ayuda un poco de esas pruebas que he comentado para determinar si se trata o no de el complemento. Y vamos con el último, que es el más específico de todos, que es el complemento agente. El complemento agente, primero, antes de estudiarlo o de hablar de él, hay que decir que va con frases, solamente va en frases u oraciones que llamamos pasivas. Es decir, son aquellas, las oraciones pasivas, ahora lo vemos, en las que el sujeto no es quien lleva a cabo la acción, sino quien de alguna manera se ve afectado por las consecuencias. Por ejemplo, yo puedo decir eso. Yo puedo decir, el partido fue aplazado por la federación. O los deportistas serán reconocidos por el alcalde.
Bueno, aparte de otras razones, que son, quiere decir que os van seguramente a ayudar más para determinar si una oración es pasiva o no. Esas oraciones son pasivas porque los sujetos, que ahora veremos que son el partido en la primera y los deportistas en la segunda, no llevan a cabo la acción, sino que se ven afectados positiva o negativamente por sus consecuencias, ¿no? Es decir, el partido, alguien o un organismo o algo lo aplazó. Es decir, no es que el partido dijera, me aplazo, aparte de que no se trata de un ser, sino que hubo alguien, un grupo de personas que dieron, aplazamos el partido. Igual, los deportistas no es que se reconocieran a ellos, no, no, sino que alguien, una entidad, una institución, los distinguió, pues, por cualquier cosa importante que haya hecho. Ese es como digo, la primera característica que marca o que determina que una oración es pasiva. Pero a efectos prácticos, ¿qué es lo más claro, qué es lo más evidente que me dice a mí? O qué me tengo yo, en qué me tengo yo que fijar para saber si esa oración es pasiva o no? Pues bien, hay que fijarse en el núcleo del predicado. Bueno, vamos a ir viendo aquí las dos frases tienen sujeto expreso, sintagma, sujeto núcleo, los deportistas, sintagma nominal, sujeto y deportistas, el núcleo. Todo lo que me queda es predicado. Ahora vemos de qué tipo de. Bueno, cuando yo identifico cuál es el predicado, yo tengo que ver cuál es el núcleo. En la primera y en la segunda, el núcleo, el verbo, no tiene una sola forma, tiene dos, es decir, tiene dos palabras, fue aplazado o serán reconocidos. Pero ¿cómo sé yo que se trata de oración pasiva? Pues mirad, los verbos del predicado de una oración pasiva, los núcleos del predicado de una oración pasiva, primero, como digo, son normalmente dos o tres formas, dos o tres palabras, no es una sola, dos o tres palabras. Y de esas dos o tres palabras, una, bien la primera si es una forma simple o bien la segunda si se trata de una forma verbal compuesta con el verbo haber, es una forma del verbo ser. Es decir, los predicados, los núcleos, mejor dicho, de un predicado de una oración pasiva, siempre será el verbo ser en un tiempo el que sea, el pasado, el presente, el futuro, un tiempo de perfecto, seguido inmediatamente, es decir, esa forma del verbo ser, seguido inmediatamente de una forma verbal de un verbo que indica una acción, y esa forma verbal de ese verbo que indica una acción se llama participio. Y se caracteriza porque, si el verbo no es irregular, terminarán en ado, edo, ido. Por lo tanto, la forma más rápida y más clara para que, llegado el caso, tengáis que identificar una oración pasiva, es que os fijáis en el núcleo del predicado y si hay una forma del verbo ser solamente, ¿eh? El verbo ser, en el tiempo que sea, simple o compuesto, seguido de una forma verbal de otro verbo que indica una acción y que termina en ado, edo, ido, es decir, que es un participio, ahí tendremos predicado, el núcleo del predicado será el núcleo de una oración pasiva. Eso ocurre en fue aplazado, es pretérito perfecto simple de ser y aplazado del verbo aplazar, participio porque termina en ado, pasiva. Serán reconocidos. Serán es una forma del verbo ser, futuro simple, seguido de reconocidos, que es el verbo reconocer, pero como termina en ido, es decir, es participio. ¿Vale? Por lo tanto, esa es la forma. Así hay que reconocer, insisto, identificar a las frases de las oraciones pasivas. Ok, pero todo esto no es para hablar de las oraciones pasivas, sino todo esto es para indicar que el último complemento del verbo que estudiamos, que es el complemento agente, solo aparecerá cuando la oración sea pasiva y siempre aparecerá de la siguiente manera, en forma de un sintagma preposicional que empieza únicamente por la preposición por y seguido del sustantivo. Y es más, normalmente, esto no es una regla fija, pero se situará al final de la oración.
Si es una oración pasiva, me voy al final de la oración y veo que hay un sintagma preposicional que es por, pues un sustantivo, complemento agente. Y ese complemento agente indicará quién o qué es el responsable de la acción, quién la ejecuta, ¿vale? El partido fue aplazado por la federación, pasiva, por la federación. Bueno, pues esto no hay duda que es un complemento agente. Es decir, es la federación quien llevó a cabo la acción de aplazar el partido. Los deportistas serán reconocidos por el alcalde. Bueno, oración pasiva, final de la frase por el alcalde, pues no dudo que es un complemento agente. Igual, el alcalde es quien reconocerá, quien llevará a cabo la acción de reconocer a los deportistas. Solo me falta decir que las oraciones que tienen un núcleo del predicado como ese y que son pasivas, el predicado lo vamos a identificar como predicado verbal intransitivo. Todas las oraciones pasivas tendrán un predicado verbal intransitivo. ¿Vale? Entonces, aunque tenga el Entonces, verbo ser, es verbal, ¿no? sí, 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 porque se entiende que el ser Javier es como un elemento ahí de ayuda, no tiene ningún significado, sino es Vale, simplemente como un elemento de ayuda para crear esa forma pasiva y que el significado está aplazado, en reconocido. vale. Eh, pues ya digo, si a la hora de ir analizando y llegáis al momento del núcleo del predicado, pues veis esa forma de ser más un ado, edo, ido, un verbo en ado, edo, ido, tiene que ser oración pasiva. ¿Vale? Y hasta aquí, por fin, los complementos del verbo, ¿no? Ya no habría más, que ya bastantes hay. Ahora toca digamos, pues, lo importante, entre comillas, que es el análisis, ¿no? Practicar. Así que nos vamos nuevamente al apartado de lengua eh, del tema 3 que estábamos viendo, ¿no? Esto, todo el análisis sintáctico y demás, de los complementos. Y al igual que ocurría en la unidad 5 tenemos ahí un archivo que dice oraciones simples, tema 6 para analizarlas, y oraciones simples, tema 6 solucionario, con las respuestas correctas, con el análisis correcto, ¿no? De manera que las dos o tres que hagamos aquí, podéis seguir haciendo y trabajando en casa normalmente con el resto de. Así que pulso ahí y esto que son 10 o 12, ¿no? 11, ni una ni. Bueno, pues vamos a empezar. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. En lugar de decir la 1, la no sé, vamos haciendo. Yo digo la frase, la analizamos y la corregimos, ¿vale? Yo creo que tres, si vemos que podemos hacer otra más, la hacemos. Bueno, la primera, pues sí, aquí sí que vamos a empezar por el número 1, ¿vale? Esta que dice, el colegio designó a Juan tutor de primer curso. Ya puede haber, atención, cualquier complemento, directo, indirecto, circunstancial, atributo, de régimen, predicativo, agente, cualquier, ¿vale? Entonces, como digo, vamos con la primera. El colegio designó a Juan tutor de primer curso. Pues venga, vamos a ello mientras yo lo voy escribiendo aquí en la pizarra y tal.
Más o menos, ¿tenemos ya alguna idea? ¿Damos un poquito más de tiempo? Sí, ya está. ¿Sí? Ok, Sí, pues vamos entonces a ello, ¿no? Y siguiendo un poco ese orden que veo. Bueno, sujeto, núcleo, predicado. El sujeto aquí está claro, ¿no? El colegio. Un sujeto expreso, núcleo es el colegio y además quien lleva a cabo la acción. Y el resto, como siempre, designó Juan Tutor de primer curso, sería predicado. Además es verbal porque el núcleo es designado. Vale. Y a partir de aquí me vais diciendo A que... Juan, sí. Ajá, complemento directo. exacto, ¿no? Siguiendo ese orden que decíamos, el colegio lo designó. Por lo tanto, efectivamente es complemento directo, es un síntoma preposicional que empieza por A con un sustantivo referido a una persona, perfecto, y predicado verbal transitivo. ¿Qué más? El resto, complemento predicativo, tutor de primer curso, ¿puede ser? ¿Y cómo justifica, Javi, que es complemento predicativo? ¿Qué te Porque lleva a ti a decir que es? es lo que acaba siendo Juan, como lo que acaba, sí, Ajá, como lo que acaba siendo Juan, tutor de primer curso, ajá. lo que acaba, Sí, joder, el puesto que le da, ¿no? Digamos, sí, el sí. puesto que le dan es Exacto. Y además, tutor concuerda núcleo, en género y número con Juan, sí. masculino, singular. Efectivamente, un complemento predicativo, ¿no? El colegio lo designó tutor de primer curso. Lo que me está diciendo, efectivamente, además muy bien explicado Javier, que es lo que acabó siendo, lo que le nombran, ¿no? El puesto que tiene en el colegio. Y ahí tendríamos ya el análisis, ¿vale? Ah, no, o sea, ahí se queda, ¿no? No habría que Sí, poner tutor núcleo y de primer curso, yo he no, puesto complemento del nada. nombre, eso nada. Vale, A ver, que si lo ponéis y demás, no hay ningún problema, pero no es necesario, ¿vale? vale, vale, vale. Cuando hemos tratado con los complementos del verbo, sí, tal cual, a partir de todo que sea un poco mucho más. Porque, a ver, que ya tenemos suficiente complicación, ¿no? Intentando determinar cuál es la función de cada sintagma y tal, bueno, pues tampoco es necesario Vale. añadirle un poquito. No, pues vamos a por otra. Entonces. Mira, la número 2 dice, había estado oculto en aquel lago. Vamos con eso. ¿Qué tal? Esta es un poquito más.
corta, también un poquito quizá, bueno, a ver, no tiene por, o sea, aunque a mí me parezca un poco más clara, no tiene por qué ser más clara para vosotros, ¿vale? En cualquier caso, ya lo tenemos, damos un poquito más, Sí, yo ya lo tengo, creo. ¿sí? No sé si estará bien. Sí, Vale, igual. ok. Bueno, pues había estado oculto en aquel lado. En sujeto predicado, yo empiezo a revisar, no hay nada, ¿no? Que pueda funcionar como un Y es sujeto, lo cual. omitido, ¿no? Exactamente, sujeto objetivo, ¿no? Él, ello, eso, vamos a poner él. Y como suele ser habitual con el sujeto omitido, el resto lo que tenemos ahí es un predicado. El núcleo es, ¿Había estado? había estado, por lo tanto es un predicado nominal, No. porque estado es una forma del verbo estar, ¿no? Ser, estar o parecer, predicado nominal. Recordad que cuando yo tengo un predicado nominal, no hay que poner nada más, no hay ningún apellido, sino que se queda así. Y me quedaría, ¿qué me quedaría? ¿Qué veríais a continuación? Culto atributo. Exacto, el oculto sería el atributo. Fijaos, podemos hacer la prueba, pero si es un predicado nominal e inmediatamente detrás del núcleo de ese predicado, es decir, inmediatamente detrás del verbo hay o un sintagma adjetival o uno nominal, aquí es un adjetivo, es que no hay que dudarlo, es atributo. ¿Vale? Y por último, me quedaría en aquel lago, pues que sería un Complemento título. circunstancial del lugar. Exactamente. Y ya lo tendríamos. Había estado oculto en aquel lago. ¿Vale? Vale. Venga, vamos con una más. Eh, a ver, que voy a buscar una que. Ok. Mirad, la número 9. Dice, S, vamos a hacer un cambio en el orden, ¿vale? S se enorgullece de sus viejas glorias siempre. No me gusta el siempre que esté siempre ahí, así que siempre lo vamos a pasar al final y quedaría S se enorgullece de sus viejas glorias siempre, ¿vale? Voy a poner así, S se enorgullece de sus viejas glorias siempre. Ahí va.
¿Qué tal? ¿Ya lo tenemos? Sí, ¿Mm? Ok, venga, pues vamos a ver entonces ya esta frase que es la última por ahora en esta clase y ahora después pasamos a inglés. Pero bueno, ya digo, tenéis ahí más para poder practicar. Bueno, sujeto predicado, ¿no? Aquí tenemos, si tenemos un sujeto expreso, ese, que se presenta, bueno, en este caso como un pronombre, pero bueno, que sería un sintagma nominal, un sujeto expreso, etcétera. Y el núcleo, pues es ese. Se enorgullece de sus viejas glorias siempre, pues sería el predicado. ¿Cuál sería aquí el núcleo del predicado? se enorgullece. ¿Solo enorgullece? Se ¿De qué? enorgullece. ¿Cuál es el verbo? Se enorgullece El, sería, ¿no? Sí. el verbo es enorgullecerse. Porque si no metiéramos a ser dentro de enorgullece, imagínate, lo podríamos quitar. Ese enorgullece de sus... No tendría sentido. Es decir, para que este verbo tenga sentido en el contexto en el que se presenta, que es pues como que, bueno, pues uno se siente bien, ¿no? De sus éxitos pasados, para que tenga ese significado, es necesario que sea pronominal, enorgullecerse. ¿Vale? Pues porque básicamente la explicación sería, y de ahí la explicación del uso de verbos pronominales, porque el sujeto realiza la acción y recibe sus consecuencias a la vez. Si yo un poco ya digo, me enorgullezco, me siento bien recordando, ¿no? Esos éxitos pasados, yo los recuerdo y a la vez la sensación de bienestar que eso me produce, la recibo yo. Esa es la idea, la razón por la que se utilizan estos verbos pronominales. Entonces aquí efectivamente se enorgullece sería ese núcleo. Por lo tanto es un predicado verbal. Luego habrá que ver si es transitivo o no. ¿Qué más? ¿Cómo sigue? Sus viejas glorias, complemento de régimen. Fijaos, es un sintagma preposicional, va justo detrás del núcleo del verbo. El verbo es pronominal. En definitiva, si yo lo quito, ese se enorgullece siempre. Pero uno se enorgullece por una razón, por una causa, por algo. Es decir, complemento de régimen, efectivamente. Y es intransitivo, ya digo, casi que podáis asociar que cuando haya complemento de régimen no va a haber, no va a haber complemento directo. Y por último, siempre que sería Circunstancial de tiempo. efectivo. Y aquí estaría el análisis, ¿no? ¿Vale? Vale. ¿Preguntas, dudas? No. En el examen, Javi, vas a poner así los ejercicios o también vas a meter lo que vimos en la primera. No, porque fíjate, Javi, con esto que estamos haciendo ya estamos repasando lo anterior. Ah, El vale, vale, vale. circunstancial, el sujeto, todo eso fue lo que vimos. Entonces va a ser tal cual. No sé Vale, si cuatro, tres, las oraciones que sean para que nos dé tiempo, pero no va a haber nada más de vale, sintaxis. perfecto. Vale. ¿Vale? Ok, bueno, pues lo dejamos aquí esta parte.